Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. Ponemos a tu disposición los mejores precios al mayoreo y menudeo. Ofrecemos los mejores cítricos, naranja, limón y toronja. Tenemos jugo de naranja, limón, toronja naranja, jugo verde y mucho más sabores en sus diferentes presentaciones. Encuéntranos en el Mercado de Abastos José María Jiménez, bodega número 19 en el Boulevard Luis Echeverría Álvarez. Nuestros horarios son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Para pedidos y más información al 844-412-5716 y al WhatsApp al 844-219-9976. Cítricos y jugos Tamés, del huerto a tu paladar. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Abarrotes y Carnicería Garza. Somos la mejor opción para ti. Ofrecemos una excelente atención y trato y todo lo que necesitas para tu hogar. Contamos con frutas y verduras, abarrotes y carnicería. Y todos los domingos exquisita barbacoa. Búscanos en nuestros horarios. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde y 5 y media de la tarde a 10 de la noche. También los domingos de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Visítanos en calle San José, número 298, Colonia Rincón de Guadalupe, Saltillo, Coahuila, México. En Abarrotes y Carnicería Garza, somos la mejor opción para ti. La salud física es muy importante, pero también tenemos que hablar de la salud mental. La licenciada en psicología Patricia Tamés pone a disposición sus servicios para adolescentes, jóvenes y adultos, y así orientar, diagnosticar y tratar desórdenes psicológicos, estrés y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Reserva tu cita al 844-222-2706. Recuerda, la salud mental también es importante. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. ¿Ya pensaste cómo te vas a jubilar o cómo ahorrar para tus objetivos? Estamos seguros que no siempre es fácil ahorrar, pero nosotros lo hacemos posible. En Grupo Avance te asesoramos para que tengas tu mejor opción de ahorro y esos objetivos se cumplan. Inicia hoy a invertir y ahorrar desde 50 pesos al día. Más informes con Poncho Aguirre al 844-506-4657. En tu presente está la mejor oportunidad para crear tu mejor futuro. En Grupo Avance te asesoramos para tu mejor opción. Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Escuchas su sonido. Recibamos a Marco Barrientos.
de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Si cantamos aleluya. Buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días, amigos que nos hacen el favor esta mañana de escucharnos, de sintonizarnos por este medio multimedia, Numa Multimedia, proyecto de esperanza, vida y salvación. Una vez más, con todo el gozo del Señor, pues venimos a compartirles la palabra, y en esta ocasión la palabra de salvación. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestra iglesia Bethesda Central Park, que estamos ubicados en la colonia Virreyes Obrera, en la calle
de Martín de Mayorga, 292, planta baja. Es una pequeña iglesia, pero pues es un pequeño remanente del pueblo de Dios. Los invitamos a que se congreguen hoy miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11:30. Pues alabe y adore a nuestro Señor, congregándonos, ¿verdad? Vamos a agradarle, le vamos a agradar a Dios, obedeciéndolo, cumpliendo su voluntad, que es la de no dejarnos de congregar. ¿Sí? Si usted tiene su iglesia o tiene una iglesia cerca, hágalo para que Dios empiece a edificar su vida. En esta mañana, pues también esperamos sus comentarios a este medio, a Newman Multimedia, sus comentarios, sus peticiones de oración y sus reflexiones. Hay que reflexionar y meditar la palabra. Insistimos en que hay que leer la Biblia y en esta ocasión pues estamos dando lectura a Hebreos capítulo 2 con el tema de una salvación tan grande, y ahora vamos a empezar en el versículo 5, el autor de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él también es autor y consumador de la fe, no se nos olvide, autor y consumador de la fe. Hablábamos de que fuéramos diligentes, ¿verdad? Que atendiéramos las cosas que hemos oído, ¿sí? No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Que naufraguemos en nuestra vida cristiana. Hay que ser diligente, hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, ¿sí? Y decíamos en el capítulo 3, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra salvación, amigos, es grande, ¿sí? Hay que aquilatarla, la grandeza de la salvación a la que hemos llegado por la gracia de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, ¿sí? Veíamos que pues toda esta palabra se ha anunciado primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, en pocas palabras, esta palabra del Evangelio de Salvación pues se fue confirmando de generación en generación. Ahora pues tenemos la Biblia ya toda armada, tal y como es la voluntad, la santa voluntad de nuestro Padre Dios, y pues hay que aprovechar esa gran oportunidad, ¿verdad? Porque nosotros, los de esta generación, a la generación de cuando Cristo nació, llegó a esta tierra, pues no había Biblia, había pergaminos, sí, se leían. Por ejemplo, pues nuestro Señor Jesucristo pues leyó los pergaminos de los rollos, ¿verdad?, de Isaías, y su referencia muchas veces, y nosotros pues ya tenemos la gran oportunidad de conocer todas esas señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo que según su voluntad lo ha dicho, está escrito en el versículo 4, ¿sí? Entonces aprovechemos esta grandeza de nuestra salvación, no la descuidemos, no naufraguemos y prosigamos conociendo más del autor de la salvación. En el 5 nos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El autor de Hebreos aquí se está refiriendo al milenio, ¿sí? Recurrimos también al estudio de la Biblia de estudio de MacArthur, y nos dice que la referencia, la palabra mundo, ¿verdad?, aquí es una referencia que corresponde al gran
reino milenario, ¿sí? Después de Armagedón, pues va a llegar ya la segunda venida de Cristo y vamos a estar con Él, reinando en esta tierra un milenio, ¿verdad? 1000 años, 1000 años, ¿verdad? También aquí hace referencia a que los ángeles no reinarán sobre este reino mesiánico. Entonces ya vemos aquí que la referencia de la palabra mundo se refiere a esa situación, ¿verdad? Del reino milenario, ¿verdad? Del reino mesiánico. Y el 6 nos dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Sí, aquí también puede haber un poco de confusión porque la palabra hombre y la palabra, el adjetivo hijo de hombre, ¿sí? No se refiere a Cristo, sino a la humanidad, ¿sí? Se refiere a la humanidad. Ambos se refieren a la humanidad y no a Cristo, ¿sí? La encarnación de Cristo es la prueba más grande del amor e interés de Dios por la humanidad. Cristo no fue enviado en la forma de un ángel, sino como un ser humano, ¿sí? Vamos al 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? Pero ese tiempo fue breve, ¿sí? Nada más en la vida que Cristo estuvo como en forma humana, ¿verdad? Como ya veíamos, como ser humano en la tierra, ¿verdad? Él, como vamos a ir viendo, se sujetó tal como un hombre, ¿sí? Entonces le hiciste un poco menor que los ángeles, brevemente nada más. Pero también Dios le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, ¿sí? Todas las cosas están sujetas a sus pies, ¿sí? En el 7, pues, los ángeles recibieron poderes sobrenaturales de su Creador, ¿verdad? De nuestro Dios. Tienen acceso continuo al trono de Dios, ¿sí? Y no están sujetos a la muerte. Aquí nos referimos, vemos el trabajo de los ángeles, ¿verdad? Y quisimos compartirles esta situación, ¿verdad? Los ángeles recibieron poderes sobrenaturales de su Creador, y como vemos en la Biblia, los ángeles pues tenían la potestad de poderse materializar, ¿sí? De materializarse, ¿sí? Pero sabemos que son espirituales, ¿sí? No los podemos ver, sabemos que están ahí, pero no los podemos ver, pero en ocasiones se hacen visibles. Tienen acceso continuo al trono de Dios y no están sujetos a la muerte. ¿Por qué estamos hablando de los ángeles? Porque aquí hace referencia el autor de que los ángeles, como decíamos, ¿verdad? Hace referencia que le hizo un menor que los ángeles, ¿sí? A nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Y vemos, proseguimos, ¿verdad? Dice, pero todavía no podemos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque no todos los tiempos se han cumplido, ¿sí? Y vamos al 9, pero vamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, una vez aquí lo repite, ¿verdad? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Cristo gustó de la muerte por todos, por la gracia de Dios. Entonces Cristo
aquí estamos viendo que nuestro Dios le coronó de gloria y de honra, ¿sí? 2 veces lo está repitiendo, tanto en el 7 como en el 9, ¿sí? Hermano, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hermano, muy bien, muy bien. Nos proseguimos con el tema de la gran salvación. ¿Quiere? Sí. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí presentes, a los que nos están escuchando ahorita o a los que nos van a escuchar después. Damos gracias a Dios por un día más de vida, hermano, y pues permitirnos estar aquí hablando sobre el mensaje de salvación, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito lo que pues era el antiguo pacto, ¿verdad? En el antiguo pacto pues tenía que entrar un sacerdote al tabernáculo, tenía que ser primero el santificado, tenía que él ofrecer primeramente para sus pecados, ¿verdad? Una ofrenda, y luego ya después por el mismo pueblo. Esto lo vamos a ver aquí en Hebreos 7:27, ¿verdad? Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? Sabemos que los sacerdotes, pues, primeramente ofrecían sacrificio por sus propios pecados y después por los de los demás, ¿verdad? Y pues se ofrecían cada año también, ¿verdad? Y como dice la escritura aquí también, ¿verdad? Pues los sacerdotes en aquellos años, como en estos años, pues morían. Entonces, año tras año, pues, o tiempo tras tiempo, tenían que ir cambiando de sacerdotes. Dice aquí en la palabra de Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte ya no podían continuar, ¿verdad? Pues como seres humanos tenemos un principio y un fin, ¿verdad? Entonces, cuando falleció un sacerdote, pues entraba otro, pero eso nunca terminaba. Y en cambio con Jesucristo, Él se ofreció una sola vez y para siempre, para quitar todos nuestros pecados. Y pues sabemos que el Señor Jesucristo es eterno, ¿verdad? No es como, aunque estuvo aquí entre nosotros y habitó como ser humano de una forma carnal, pero sabemos que Él es eterno, ¿verdad? Resucitó y ahorita está en el trono del Padre. Entonces, pues en aquellos tiempos los sacrificios pues realmente no quitaban los pecados, ¿verdad? Esto lo vamos a ver aquí en Hebreos 10, 1 y 2. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿verdad? Sabemos que había sacrificios, pero no te hacían perfectos, como ahora en el sacrificio de Jesucristo que hizo por nosotros en el nuevo pacto, ¿verdad? Pues ya en el nuevo pacto tal vez nosotros no seamos perfectos, pero por medio de esa ofrenda de Jesucristo nos hizo obedientes, nos hizo perfectos, nos está ofreciendo una vida eterna, nos dio su gracia, que antes no la había, ¿verdad? Y dice aquí en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así es, aquellos sacrificios se hacían únicamente para aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Y ahorita no, ahorita el sacrificio de Jesucristo ya nos hizo libres de pecados. Por eso Él mismo vino a pagar en la cruz por los pecados de todos. Hoy es muy buen día para que tú te entregues a Jesucristo y
vayas cambiando tu manera de ser, tu manera de pensar. Aquí en Hebreos 10, 5 y 8 voy a dar lectura, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. ¿Verdad? Y pues dice aquí Jesucristo, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, ¿verdad? Aquí vemos que quitó los sacrificios en el Antiguo Testamento, por eso dice, quítalo primero para establecer lo último, que fue la ofrenda el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Dice aquí que Dios ya no quiso holocausto ni expiaciones por el pecado, ya no le agradaron, porque somos pecadores y no íbamos a ser nunca salvos. Entonces ahorita el mensaje de salvación es es que Jesucristo vino a dar su vida por ti, por mí y por todos. No importa qué tan sucio te sientas tú, ¿verdad? O qué tan mal te sientas. Pero Jesucristo vino a dar la vida por mí. Tal vez tú te sientas que no eres merecedor de esta vida eterna que Jesús te está ofreciendo en este día, pero yo te quiero decir que sí eres merecedor, porque dice la palabra de Dios que el enfermo no tiene necesidad el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo, ¿verdad? Entonces, estamos llenos de pecados, estamos enfermos, y lo que tenemos que buscar es a Jesucristo para que pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Porque dice la palabra también que Jesucristo no vino por justos, sino vino por pecadores al arrepentimiento. Entonces, si tú eres un pecador, pues precisamente Jesucristo vino por ti, ¿verdad? Para que hoy te arrepientas. Hoy es un buen día para entregar tu vida a Jesucristo, ponerte a cuentas con Dios para que pudieras ser salvo. Aunque Dios nos da un libre albedrío, entonces pues hay que escoger el albedrío de ser salvos, ¿verdad? Porque Jesucristo te ofrece una vida eterna, y aquí pues es una vida muy corta, que cuando menos acuerdas ya te pasaron los años, y cuando menos acuerdas ya empiezas con los achaques también, ¿verdad? Y aparte ya de esos achaques ya no es la misma vida que una juventud, ¿verdad? Y entre más edad tengas, más problemas de salud vas a tener. Y Dios te está hablando de una vida eterna, donde no hay llanto, donde no hay tristezas, donde no hay dolor, donde no hay nada de sufrimiento. Entonces, es bueno que reflexiones este mensaje y esta palabra que Dios te está ofreciendo, como decimos aquí en nuestro tema, es un mensaje de salvación, para que lo tomes hoy y puedas ser salvo el día de hoy. Así es, Adelante, hermano. Sí, pues Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Sí? Aquellos que acuden a Dios con arrepentimiento y en fe para pedir su gracia salvadora y el perdón de sus pecados, ¿sí? Pues allá estamos viendo en gran parte lo que es la obra de salvación que Dios tuvo para con nosotros, ¿sí? Desde Juan 3:16 y todo lo que hemos estado compartiéndoles, ¿sí? Entonces hay que acudir con fe, pidiéndole a Dios de su gracia salvadora y el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Con arrepentimiento genuino,
Seguimos en el 10, ¿sí? No nos perdamos. Estamos viendo el autor de la salvación. En Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí?, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. O sea, Dios perfeccionó a Cristo por aflicciones, ¿sí?, al autor de la salvación, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, en este versículo, la palabra convenía siempre me ha llamado mucho la atención, entre paréntesis, porque así conviene, ¿verdad? Porque así es la voluntad santa de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Dice, la palabra convenía, lo que Dios hizo a través de la humillación de Jesucristo, estuvo en acuerdo perfecto con su justicia y santidad soberanas. Sin la humillación y el sufrimiento de Cristo no podría haber redención, y sin redención no habría glorificación. Eso lo pueden encontrar en Romanos 8:18, el 18 y el 29, sobre la humillación y el sufrimiento. Dice, y sin redención no habría glorificación. La palabra perfeccionarse, ¿sí?, en su naturaleza divina, Cristo ya era perfecto. No obstante, su naturaleza humana fue perfeccionada por medio de la obediencia, y esto incluyó el sufrimiento con el fin de que pudiera ser un sumo sacerdote comprensivo y un ejemplo a seguir por los creyentes, así como para establecer la justicia perfecta que iba a ser imputada a los creyentes. O sea, por Cristo somos justos, ¿sí? Esa justicia nos llegó por Cristo, porque Él degustó de la muerte por todos, ¿sí? Y seguimos en el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Cristo nos llamó hermanos, Él nos santifica y nosotros somos los santificados, ¿sí? En el 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Sí, en el 12, mis hermanos, implica, Jesús había enseñado que quienes hacen la voluntad del Padre en obediencia a su palabra son sus hermanos y madre. Eso lo encontramos en Mateo 12:50 y en Lucas 8:21. Él nunca hizo referencia directa a sus discípulos con el título de hermanos hasta después de su resurrección. Solo después que hubo pagado el precio por su salvación, se convirtieron ellos de verdad en sus hermanos y hermanas espirituales. El uso del término demuestra su identificación plena con la humanidad a fin de proveer una redención completa. Somos hermanos en Cristo, ¿sí? Redimidos por Cristo, santificados por Cristo, justificados por Cristo. Vamos al 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Sí? Ay, pues, se oye difícil, ¿verdad? Pero Cristo se había identificado a plenitud con la humanidad al adoptar una naturaleza humana. Él demostró
la realidad de su naturaleza humana con su dependencia total en Dios durante su peregrinaje terrenal. Vamos al 15. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Porque Él tuvo victoria, Cristo tuvo victoria sobre la muerte. ¿Sí? En el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y vamos al último, al 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? ¿Quiénes son los que son tentados? Pues todos, ¿verdad? Pero más los hermanos de Cristo. Así es. Nosotros somos hermanos, pero hermanos en Cristo, ¿verdad? Él nos llamó hermanos, nos dio ese nombramiento, ¿verdad? Tan grande, después de haber sufrido tanto por nosotros y haber cumplido a la pie de la letra la santa voluntad de nuestro Dios Salvador. Entonces aquí vimos algunas características que ahorita se las voy a resumir del autor de la salvación. Hermano, creo que vamos al canto. Al canto. ¿No? Una alabanza del Señor. Alabanza. Y pues aprovechamos para meditar en este tema, ¿verdad? De la gran salvación. Sí. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él me llena con su poder. Oiga, solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos
dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él te llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él te llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Adelante. Sí, bueno, seguimos aquí con el programa de salvación. Hay una cita bíblica que me gusta mucho, ¿verdad? Y la voy a compartir tocando el tema de salvación. Es en 2 de Corintios 3, 16 y 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Dice aquí que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así es, se te quitará ese velo de ignorancia, de no conocer la palabra de Dios. Te dará un velo de sabiduría, te dará sabiduría. Ese velo en el cual tú creías que estabas bien, pues Dios te lo va a ir quitando conforme vayas leyendo su palabra, ¿verdad? Y tal vez tú un tiempo fuiste a una iglesia y te denominabas cristiano o te denominas cristiano, porque yo lo hice también, ¿verdad? Un tiempo fui y me aparté, y ahora pues le pedimos a Dios seguir firmes en su palabra. Entonces, para ti que te saliste, pues tengo una palabra, ¿verdad? La palabra de Dios dice aquí en 2 de Pedro, le voy a dar lectura, 2 de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, ¿verdad? Si tú te saliste de la gracia de Dios, te alejaste al mundo, pues aquí la palabra de Dios te está diciendo que ya conociste al Señor, que viviste en Jesucristo, y te enredas otra vez en las cosas del mundo, en el pecado, en la maldad, en lo que te ofrece el mundo, pues tu estado va a ser peor que el primero, ¿verdad? Quizás vas a sufrir más, vas a tener más problemas, ¿verdad? Entonces yo te pido en este día que si tú te desviaste de la palabra de Dios, te saliste, pues regresa al camino de la salvación. Hoy es muy buen momento para que regreses, te pongas a cuentas con Dios y vuelvas a su camino, porque a veces eso nos pasa, como decía el hermano ahorita, pues todos somos tentados, y como dice la palabra, ¿verdad? El que piense que está firme, mire que no caiga. Mientras estamos en este mundo, pues tenemos la opción de caer o de enredarnos, ¿verdad? Pero hay que regresar a la palabra de Dios, hay que regresar a los pies de Jesucristo. Si no, como dice aquí 1 Corintios 15, 1 y 2, ¿verdad? Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, ¿verdad? Si tú te apartaste y ya no regresas a los pies de Jesucristo y te pierdes en el mundo, pues
Si dice aquí el apóstol Pablo, que si no retenéis la palabra, pues en vano creíste, ¿verdad? Esta palabra sabemos que es la palabra de salvación. Tú puedes leer muchos libros, pero ninguno te va a dar la salvación que te está dando la palabra, porque esta palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y Dios pues es el único que tiene poder para santificar. Ya vimos que antes se hacían holocaustos, pero que no quitaban los pecados, que no te salvaban. Y hoy sí. Por eso te quiero decir aquí lo que dice en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos va a dar la salvación, porque es la que nos va a ir, la vamos a ir leyendo y nos va a ir cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nos va a ir haciendo más sabios cada día, porque Dios lo que quiere es precisamente perfeccionarnos en su obra. Entonces la palabra de Dios es la que te perfeccionará para una vida eterna. Y lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Amén, amén, amén. Así es, hermano, si quieres. Sí, pues vemos la grandeza de nuestra salvación, y pues nosotros leíamos Hebreos 2 del 5 al 18, ¿verdad? Donde el subtítulo es el autor de la salvación, y vamos a analizar lo que Dios hizo en Cristo y Cristo lo que da para Dios. Primero, lo que Dios hizo en Cristo, ¿sí? Son 8 situaciones. Primero, le hizo un poco menor a los ángeles, como veíamos. 2, lo coronó de gloria y honra. 3, le puso sobre las obras de tus manos, ¿verdad? Lo puso sobre las obras de sus manos. 4, sujetó todo a sus pies. 5, sí, fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, ¿sí? O sea, gustó de la muerte por la gracia de Dios. 6, se perfeccionó por las aflicciones, el autor de la salvación, ¿sí? O sea, Dios permitió todas estas aflicciones, ¿sí? En Cristo para salvación. 7, fue semejante a sus hermanos, o sea, él fue humano, ¿sí? Se hizo humano tal y cual. 8, fue misericordioso y fiel sumo sacerdote, o sea, la misericordia, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Dios lo puso a Cristo para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? O sea, estas son lo que hizo nuestro Padre de Dios con Cristo. Ahora, Cristo, ¿qué ofreció al Padre, verdad? ¿Qué dio al Padre en esto? Podemos poner el punto A, ¿sí? O sea, primero que nada dice, en el 10 dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? O sea, con todo este sacrificio, con toda esta expiación, con la expiación de Cristo, nos llevó conjuntamente con Él a la gloria, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Eso fue lo que hizo Cristo para Dios, ¿sí? Y ahí estamos contados, hermanos. Así es. ¿Sí? Alégrese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo a mi nombre muy feliz responderé cuando estemos allá del cielo. ¿Sí? Entonces, pues asegúrese de que está su nombre en el libro de la vida. El B, como veíamos, Cristo santifica a los que son santificados, ¿sí? O sea, de uno son todos. O sea, por Cristo, ¿sí?, fuimos santificados.
O sea, eso también pasó por la obediencia al Padre. Cristo dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Hasta el día de hoy. El inciso D, ¿sí? He aquí yo y los hijos que Dios me dio. O sea, aquí se está presentando, ¿verdad? O sea, Dios le dio a Cristo los hijos, sus hermanos, ¿sí? He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Otra situación es que los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Sí? O sea, el mismo padecimientos, todo lo que nosotros sentimos como seres humanos, así también estaba la naturaleza de Cristo en esta tierra. Entonces, si Él tuvo victoria, nosotros tenemos victoria en Cristo. ¿Sí? Y el siguiente, ¿verdad? Nos liberó del temor de la muerte, porque estábamos sujetos a servidumbre. Y como decía nuestro hermano, en Cristo, ¿sí? Somos libres. En Cristo somos verdaderamente libres, ¿sí? Libres de todos estos temores y de la muerte. Ya no vamos a morir, ¿sí? Porque vamos a resucitar en gloria. Dice, Cristo socorrió la descendencia de Abraham, ¿sí? Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí analizamos todo esta situación del autor de la salvación, ¿verdad? Lo que Dios hizo en Cristo y lo que Cristo hizo para Dios, ¿verdad? Su obediencia, ¿sí? Su obediencia, sobre todo su sumisión, ¿sí? Y pues Él es ejemplo para nosotros. Nosotros debemos seguirle, como es nuestro tema de toda esta serie de estudios. Ven y sígueme, de la iglesia Bethesda Central Park. Pues hay mucho que compartir de la salvación, pero lo más importante, como mi hermano hizo hincapié, lo primero es pedirle a Dios con arrepentimiento, ¿sí? De esa gracia salvadora, ¿sí? Que nos dé esa gracia salvadora a los que todavía no están en Cristo. Entonces no le crea al hombre, no le crea al mundo, no le crea al diablo, a ese que tenía el imperio de la muerte, porque Jesucristo, como lo vimos, lo venció, ¿sí? Lo venció porque murió y resucitó, ¿sí? Entonces, créale a Dios, siga a Cristo, ¿sí? Muchas bendiciones, hermanos, amigos, y un placer haber compartido esta palabra, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se multiplique en su familia y en su vida. Amén. Amén. Aleluya, hijos.